Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo las trata este día, este nuevo día? Está un poco sucio mi lente, déjenme lo limpio un poquito. Creo que ahí estamos mejor, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo las tratan los calores de esta época del año? Si están en la Ciudad de México, está haciendo un calor bravísimo. Y bueno, pues afortunadamente ya empezó a llover y eso refresca un poquito, de tal manera que, bueno, pues no se esté tan pesado y bueno, pues hay que vivir lo que hay que vivir, ¿no? Eh, Ayer fue un día de muchas enseñanzas para mí y bueno, pues agradezco tener esa oportunidad, ¿no? Cuando yo era niño pensaba pues que cuando eras ya grande, eh, como que ya no había problemas, ¿no? Y no es cierto. Cada vez hay más problemas, cada vez hay más cosas que resolver, pero bueno, mientras mejor cara le pongamos, más a gusto estamos. Yo vivo muy cerquita de aquí del consultorio y hoy me vine en coche porque eh, pues hay riesgo de lluvia y no me quiero mojar de regreso. Normalmente hago como 11 o 12 minutos en el coche, eh, pero normalmente, bueno, pues hay que atravesar dos avenidas muy grandes aquí en la Ciudad de México. Y bueno, hoy salí con la consigna de irme con toda la paciencia del mundo y de verdad le puse buena cara y no tuve ningún problema. Nadie se me atravesó, nadie me hizo cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues así es, hay que ponerle buena cara a todo lo que hagamos para que las cosas sean mejor. De por sí, el mundo está medio loco, así que, bueno, pues ni modo, pero aquí nos tocó vivir y en esta época nos tocó vivir. Le mando saludos a Guadalupe Hernández 1228, a Lorena Panuncio, a Sinlich Vishonsky, Lax Rev, Claudia S. Vila Origel, TT812, buenos días a ti también, buenos días Sinlich Vishonsky, a ti también. Noemí Rif H, Alejandra Romero, María Elena desde Texas, Sinlich Vishonsky dice el calor y los bochornos me están matando. Pues yo estoy igual que tú. Ayer dormí muy bien, pero dormí con dos ventiladores y la ventana de mi recámara abierta, ¿no? Ángeles Leiva dice buenos días, disfrute de un gran martes. Ustedes también disfruten de un gran martes, que la verdad es que tenemos, cada día es una nueva oportunidad para hacer lo que no pudimos hacer ayer o no lo hemos hecho en el pasado. Estaba platicando con una persona muy muy importante el fin de semana, muy importante en mi vida, y me decía que ni el pasado ni el futuro existen, lo único que existe es el presente, y eso es lo que tenemos hoy. Si quieres un buen futuro, pues haz un buen presente, ¿no? Y si quieres un buen pasado, pues también haz un buen presente. Pero bueno, muy bien, amanecí muy filosófico el día de hoy. Me dan esas locuras de repente, pero bueno, muy bien. Hoy vamos a tratar un tema muy muy cortito, muy cortito, pero bien importante, y que es bien difícil. Es bien difícil para quien lo padece, es bien difícil para quien lo trata, y se llama mastitis. La mastitis es una pesadilla. La mastitis se llama mastitis granulomatosa, ¿ok? Ahorita les voy a explicar, como siempre voy a intentar explicarle las palabras domingueras que usamos para
determinar algunas cuestiones médicas. Que acuérdense que la principal función de los médicos es inventar palabras que nadie entiende, solo nosotros. Pero bueno, la mastitis granulomatosa es una condición inflamatoria, ¿de acuerdo? Y es crónica y obviamente es de la mama y se caracteriza por la formación de granulomas y abscesos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un granuloma? El granuloma son células inflamatorias, son células gigantes y células epitelioides que le llamamos, que son células que vemos al microscopio y con eso hacemos el diagnóstico. Por un proceso inflamatorio, estos granulomas se forman por un proceso inflamatorio crónico. El problema de la mastitis es que en algunos casos se puede confundir con cáncer de mama, por lo que es bien importante que lo vea un especialista en mama, porque se te puede confundir el diagnóstico con cáncer de mama y eso, bueno, pues ya se imaginan la generación de angustia que tiene en las pacientes, ¿no? Es una enfermedad afortunadamente rara. Yo no diría rara, no es lo frecuente que otras enfermedades de la mama, pero bueno, yo que me dedico a esto sí lo veo más o menos seguido, ¿no? ¿Qué lo causa? Sigue siendo un misterio. Creo que ese es el grave problema de la mastitis. Si alguna de ustedes ha tenido mastitis, de verdad es bien difícil vivirlo y es bien difícil tratarlo como médico, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que causa la mastitis. Todavía a la fecha hay mucho debate. Tenemos las siguientes propuestas, pero no hay nada científicamente demostrado, ¿no? Las hipótesis que se han propuesto como causantes de la mastitis. El primero es se trata de una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa esto? Que nuestro propio cuerpo ataca a nuestras células y hace que se formen estos granulomas y estas infecciones, ¿no? Es una respuesta inmunológica de nuestro cuerpo ante los propios tejidos de la mama, porque no los reconoce como propios, como todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? La verdad es que no está claro si va por ahí o no. La segunda es que sea infección, aunque cuando hacemos cultivos de la secreción purulenta que sale de algunas pacientes, pues no siempre encontramos una bacteria que podamos culpar de ocasionar esto, ¿no? Se han asociado algunas bacterias, pero realmente hay pacientes en las que no sale nada, ¿no? Entonces, pues así es. Otra cuestión es, se ha asociado con trastornos hormonales. Hay una mastitis puerperal que se asocia con la lactancia, que es después de que tienes un bebé y lo estás lactando, hay una mastitis asociada a la lactancia, que es por el aumento, por el incremento de ciertas hormonas en tu circulación, ¿no? Cuando una paciente tiene mucha prolactina, secreta mucha prolactina, que es una hormona que se produce en el cerebro, pero que dentro de sus funciones es la que estimula la producción y la formación de leche, ¿no? Algunas pacientes que consumen anticonceptivos de forma crónica también pueden desarrollar mastitis. Y por último, pacientes que sufren un traumatismo, un trauma directo, un golpe directo en su glándula mamaria también pueden condicionar mastitis. La verdad es que no hay un factor común. Aquí siempre interrogamos a las pacientes, hacemos todo el estudio como debe de ser para encontrar la mayor parte de las respuestas que podamos, y la verdad es que no hay un común denominador entre las pacientes que vemos aquí con mastitis.
¿Cómo se hace el diagnóstico, chicas? ¿Cómo llegamos al diagnóstico de mastitis? Bueno, lo primero es clínico, ¿no? Tenemos que revisar a la paciente. Por lo general es una mama que aumenta de volumen, se pone roja, se pone caliente, es muy, muy, muy dolorosa. Y que en algunas ocasiones pues forma abscesos, como les dije, que drenan espontáneamente algunas veces y hay salida de pus, ¿no? También es importante hacer un estudio de imagen. La mastografía en estas pacientes es extremadamente dolorosa y la verdad es que la información nos la puede dar de igual forma un ultrasonido o una resonancia magnética. Yo no recomiendo hacer mastografías en mastitis porque verdaderamente es una tortura para la paciente, pero el ultrasonido nos puede evaluar la extensión de la lesión y descartar que se trate de un cáncer, ¿no? Cuando hay mucha duda, cuando no hay abscesos, cuando tenemos más preguntas que respuestas, se sugiere hacer una biopsia. Afortunadamente, muy pocas veces los que nos dedicamos a esto necesitamos echar mano de esta herramienta, la biopsia. Por lo general son cuestiones que se definen muy bien clínicamente y por imagen, pero en algunas ocasiones sí necesitamos hacer una biopsia. ¿Cuál es el problema de la mastitis? Que es extremadamente dolorosa. Imagínense, yo se los digo así a mis pacientes, imagínense un barrote, imagínense una cantidad impresionante de inflamación en un órgano y el dolor que eso ocasiona. Así cuando éramos adolescentes y nos salían algunos barritos, o algunas veces en la edad adulta nos siguen saliendo barritos y nos duele mucho, ¿no? Pues imagínense que esto es a gran escala. Bueno, una vez que ya tienes el tratamiento, lo primero que haces es pues dar antibióticos, ¿no? Porque si no es una bacteria que colorizó o que está ocasionando esto, sí puede haber una sobreinfección con bacterias oportunistas, ¿no? En el área el sistema inmunológico no está lo suficientemente capacitado para defenderse solo y entonces se pueden agregar algunas bacterias. Entonces aquí siempre lo manejamos con antibióticos. Son antibióticos que la gente llama de amplio espectro, es decir, que cubren varias bacterias, no solo una, y por lo menos es un tratamiento de 10 días. Hay algunas pacientes que vienen y llegan aquí después de haber caminado mucho y vienen con el problema ya resuelto o el absceso ya se drenó. En esos casos lo único que hacemos es observación y seguimiento. Nada más estamos pendientes de cómo va la paciente. En algunos casos, muy pocos, usamos cortisona, usamos antiinflamatorios potentes. La cortisona está muy satanizada en nuestra sociedad, se le tiene mucho miedo. La cortisona bien utilizada y bien prescrita por alguien que sabe de esto, la verdad es que es un gran medicamento, pero pues no siempre está indicado usar, no hay que abusar del uso de la cortisona, ¿no? Y en algunos casos, cuando esto es insuficiente o innecesario, también afortunadamente los menos, necesitamos entrar a quirófano y drenar esos abscesos, limpiar y de alguna manera solucionar el problema quirúrgicamente. No es la mejor alternativa ni es la primera que se debe de explorar, se deben de explorar las otras antes y ya si no funcionan, pues entonces caemos en la cirugía. El pronóstico de estas pacientes es bueno. La gran mayoría presentan un cuadro de mastitis en su vida y santa paz, pero en algunos casos puede haber recurrencias y esto lo vuelve un problema complicado para la paciente y para el médico. Y la historia de estas pacientes es que van de médico en médico hasta que
pues obviamente se rinden y se cansan, o hasta que los niveles hormonales, hasta que llegan a cierta edad y ya no es un problema, ¿no? La mastitis por lo general es de gente joven. Es una enfermedad 100% benigna, pero puede ser agresiva, ¿no? Y puede causar síntomas significativos y daños significativos, sobre todo en chicas con busto pequeño, ¿no? Entonces, realmente es importante que lo vea un especialista que sepa mucho de estas cuestiones. Es bien importante que el diagnóstico se haga de forma temprana para, uno, evitar tratamientos innecesarios y dos, podamos descartar que se trate de algo más que no sea mastitis, ¿no? Y por último, pues les digo que el tratamiento debe de ser individualizado, considerando a la paciente y el estado de la enfermedad y su respuesta a diferentes métodos, ¿no? En resumen, la mastitis es una enfermedad rara, es una enfermedad compleja, que requiere de un abordaje multidisciplinario, es decir, requiere de un radiólogo, en algunas ocasiones requiere de un patólogo, en algunas ocasiones requiere de un cirujano plástico, etcétera, para tener un diagnóstico preciso y el mejor tratamiento que requiera cada paciente. Como les dije, es una enfermedad rara, afortunadamente, pero es una enfermedad que sí puede causar muchas cosas en la paciente, muchos síntomas en la paciente que la hacen pasarlo muy mal. Entonces, la recomendación es, si por alguna razón tienes o sufres en algún momento de una inflamación de tu seno, un aumento de volumen, un aumento de temperatura, una coloración roja, muy probablemente tengas una mastitis. Pero es importante que te vea alguien que tenga muchísima experiencia en esto para poder llegar al mejor término en tu caso, ¿de acuerdo? Aquí en el consultorio tenemos especialistas que manejan esto de forma muy concreta, muy adecuada. Yo también lo manejo, obviamente, no me encanta, pero la verdad es que sí estoy familiarizado y estoy actualizado con el tema y bueno, pues estoy capacitado para verlo. ¿Quién no está capacitado para verlo? Médicos generales, internistas, ginecólogos, no están capacitados para ver esto porque no saben cómo manejarlo, ¿de acuerdo? Espero que les haya quedado claro, espero que de verdad pocas de ustedes, si no es que ninguna haya padecido esto, pero si lo han padecido, pues ya saben de lo que estoy hablando. Y esto es parte del caminito que llevamos para darle un orden a estos chichitocs. Esto es parte de las enfermedades benignas de la mama, pero que requería de un programa específico para aclarar todas las dudas. ¿Les parece bien? Y ahora vamos a contestar algunas de las preguntas que están llegando por aquí por el chat y bueno, muchos saludos, nos saludan desde Venezuela, nos saludan de varios lugares de la República Mexicana, nos saludan de varios lugares de Estados Unidos y Canadá. Qué buena onda. Muchísimas gracias por conectarse. Hoy no hay tanta gente conectada, pero no importa. Quizá es un tema que no es tan taquillero. Al primero que no le gusta es a mí, ¿no? Les digo que plantea retos interesantes para los que nos dedicamos a esto. Marielena 7216 nos pregunta, dice, ¿siempre hay síntomas? Siempre, la mastitis siempre da síntomas y da síntomas tempranos. Dolor, básicamente, aumento de volumen, enrojecimiento, aumento de temperatura. Ya los mencioné, pero los vuelvo a mencionar con mucho gusto. Desde Facebook, Janet Richard, mil gracias. ¿Podrías hablar de fibroadenomas? Justo el programa pasado, el martes pasado, le dedicamos un ratote a hablar de fibroadenomas. Búscalo, por favor, Janet, en nuestro canal de
de Instagram y vas a encontrar el de enfermedades benignas de la mama, que fue la semana pasada, y ahí hablamos en extenso de fibroadenomas. De todas maneras, vamos a estar continuando repitiendo temas para que de alguna manera en un futuro pues, tengamos otra actualización de lo que es la enfermedad benigna, ¿no? Desde Facebook nos saluda Yuyu Romani, muchísimas gracias, queridísima Yuyu, te mando un abrazo grande. Desde Facebook dice Jackie Sermat, exacto, no abusar de la cortisona provoca descalcificación. A ver, nuevamente bien usada es un gran medicamento, mal utilizada pues puede ocasionar muchísimos problemas, ¿no? Por eso hay que saber ser muy juicioso en su uso y tener mucha preparación para saber de qué estamos hablando, ¿no? Desde Facebook, Joana dice, ¿es normal que antes de que llegue la menstruación se inflame el ganglio de la axila y duela? No, no es normal, algo está pasando por ahí, no necesariamente maligno, pero los ganglios por lo general no deben de inflamarse con la llegada de la menstruación. Habría que ver qué es lo que está pasando con tu hija, no me parece nada serio, pero pues habría que ver qué es lo que está sucediendo ahí. Sinlich Vishonsky dice, sí, perdón, me entraron muchos mensajes y no escuché bien. Entonces, ¿las personas con senos pequeños son más propensas a tener mastitis? No, tienen más síntomas por el tamaño de sus senos, pero no son propensos, Sinlich, a tener más mastitis. Realmente el tamaño y la cantidad de tejido mamario no influyen en la frecuencia del desarrollo de la mastitis. Espero que te quede claro. Esto es una cuestión bastante común en todas las mujeres de senos grandes y de senos pequeños. Bueno, bastante común aquí en el consultorio, pero es una enfermedad más bien rara, gracias a Dios. Janet Richard nos saluda desde Toronto, fue la que hizo la pregunta hace rato. Mendoza Arceo dice, buen día doctor, ¿es normal que salgan barritos cerca del pezón? La semana que entra, bueno, no he sabido si quieren que hagamos meditación o no la semana que entra. Por favor, díganme si sí hacemos una meditación. Y si no, hablamos de las enfermedades del pezón. La semana que entra vamos a dedicarle todo un programa a las enfermedades propias del pezón. Sonia Arriaga 79 dice, doctor, gracias por toda la información. Quisiera una plática sobre reconstrucción después de que te quitan tu seno. Claro que sí, hablamos de reconstrucción con mucho gusto. Jackie Sermat dice, gracias por la información, doctor, siempre se aprende algo nuevo. Desconocía de esta enfermedad. Ay, qué bueno que la desconoces, porque verdaderamente las enfermedades que a mí más me molestan son las infecciosas. Las infecciosas, obviamente, de cierta severidad, ¿no? Híjole, la verdad es que son bastante molestas para los pacientes, para los médicos. Claudia Vila Origel dice, hola doctor, saludos desde Los Ángeles. Agradecido con tanta información, soy sobreviviente de cáncer de mama y en remisión. Te felicito, Claudia, qué bueno, y qué bueno que sigues conectándote y que sigues buscando información. Yanni 54 Espinosa dice, doc, buenos días, una pregunta fuera del tema. Fui operada de mastectomía radical, 5 ganglios fuera, dijo mi oncólogo que ya no tengo cáncer, aún así se debe tomar quimio. Me estás dando muy poca información. Les recuerdo que este es un muy mal lugar para dar consulta. Encantado, si me das todas las piezas del rompecabezas te doy mi opinión con muchísimo gusto. Desde Facebook, Birna López dice, los quistes en los senos un día serán cáncer, a los 19, a los 30, 40, a los 50 años cáncer de seno en el mismo lugar del seno de los quistes. No, los quistes no malignizan. Yo creo que más bien estás mal estudiada y lo que es benigno, y hablamos en extenso la semana pasada de eso, no maligniza, ¿de acuerdo? Desde Facebook, Guadalupe Morales dice, es que es el día del psicólogo. Gracias, doc. Saludos desde el día de... Pues felicidades a todos los psicólogos. No sabía, qué bueno que me dices, Lupita. Si eres psicóloga, felicidades. Y bueno, la psicología es parte de la salud mental.
de la salud emocional y es algo que se menosprecia mucho, pero que es bien, bien, bien importante. Bueno, pues no hay más preguntas y como les dije, este es un tema cortito, pero muy, muy complejo. Así que les recuerdo que todos los martes a las 10 de la mañana tenemos este espacio para que estemos cerca ustedes y yo y resolver las dudas y hablar de los temas que normalmente no se tiene tiempo o no se tratan en la consulta. Así que si tienes dudas de enfermedad benigna, es el Chichitox de la semana pasada y la semana que entra vamos a hablar, si no quieren meditación, de las enfermedades del pezón y ya con eso terminamos las enfermedades benignas de la mama y ya nos iremos con otros temas. Ya les iré avisando si les parece. Así que bueno, pues que tengan una gran semana. A ver, está llegando una última pregunta que vamos a contestar. Vanessa Rodríguez dice: doctor, buen día, ¿es normal sentir los síntomas que menciona solo por unos días que aparezcan y después ya no, y así recurrentemente? Sí, pero hay que averiguar. Sí puede llegar a suceder, pero hay que averiguar por qué es. Sí puede ser una mastitis que no madura, pueden ser muchas cosas, hay que revisarte y hay que ver qué es lo que está sucediendo por ahí. Bueno, nos vemos el martes que entra a las 10 de la mañana y les deseo que tengan una gran y padrísima semana en donde sea que vivan, en compañía de sus familias y en compañía de sus seres queridos. Que tengan muy bonito día. Nos vemos la semana que entra con enfermedades del pezón. Que les vaya bonito. Bye bye.